Hola, mi gente, ¿cómo están el día de hoy? Por acá les habla Tuti Y por aquí les habla Jess. y queríamos darle la bienvenida a otro episodio de... Bueno. Como pueden ver, tenemos hoy un invitado, pero de lujo, que no es cualquier invitado. Bueno, no, yo no soy tan caro. Él siempre con su humor que lo caracteriza y nada, que estamos muy contentas en tener hoy acá con nosotros a Juan Carlos Cremata Malvetti. Gracias. Pero yo no oigo los aplausos. Mi novio está aplaudiendo desde lejos. ¡Shut up! Está loco. ¿Cómo estás? Cuéntanos, ¿cómo estás tú hoy? Ahora sentado en un sofá frente a ustedes, tomando té y fumando. Y sí, está buenísima. Es marihuana buenísima. Pueden ponerlo, yo no tengo ningún problema con la edición, porque yo tengo un carnet de medical marihuana que no. Me va. Pero bueno, si hace daño a la gente joven, no, porque yo no quiero que la gente consuma marihuana. Sí, no es que estés promocionando, tú lo consumes para ti. No, lo que quiero es acabar con toda la marihuana fumándola yo. El resto, que no, la marihuana no hace daño, ¿eh? La marihuana no es una droga, la marihuana es una planta, no es una cosa química, no se le pone químico. Pero bueno, yo no voy a hacer una defensa de la marihuana porque ustedes no me llamaron para eso. Pero sí les aclaro que no vayan a pensar por ningún momento que yo soy adicto a la marihuana. Es un hecho, yo lo soy. O sea, no tienen por qué pensarlo. Yo soy adicto a la marihuana. Este episodio va a estar... Esto está buenísimo, qué buenísimo. Hay mucha gente que es adicta. Todo el mundo es adicto a algo. Todo el mundo es adicto a algo. ¿Qué le pasó a esta muchacha que se escondió ahí? Que se me cayó la botella de agua. Y tú me dijiste que tú te llamabas Jessica, pero te presentaste ¿Cómo te presentaste como Jessica? No, normalmente me presento como Jess, que es mi sobrenombre. Yes. Ay, pero a mí me gusta Jessica. Pues Jessica era el nombre de mi hija. Así que... ¿De tu hija? Sí, sí que, pero murió hace... Vamos a hablar de... Vamos a hablar de cosas bonitas. Mi hija murió hace 2 años nada más. De 19 años tenía. Entonces, bueno, hablen ustedes porque si no yo hablo mucho. Más adelante queremos preguntarte sobre eso y por supuesto de todo lo que quieras hablar, puedes hablar con nosotros y lo que no, sin pena, nos puedes decir que nosotros no tenemos ningún problema con eso, ¿ok? Nosotros respetamos todo eso. Yo tampoco tengo ningún problema con eso, ni tengo pena. Y lo que quiera responder, lo voy a responder y lo que no voy a responder, no lo respondo. Me va. No tengo problema, no tengo, bueno, mira, a ver. Pelo en la lengua. Sí, no tiene. Dale, entonces dale. Vamos a empezar. Pero es mejor que tú me preguntes y yo te responda, porque si no yo puedo hablar y además puedo irme por otro lado y se me olvidan los cuentos y nada. Sí. Queremos antes que todo que esto sea algo así, o sea, íntimo. Nosotros no tenemos un guión ni no. Una conversación entre 3 personas para conocerse y para disfrutar. ¿De qué parte de Cuba son ustedes? Yo soy de La Habana del Este, de Camilo. Ay, no te preocupes, nadie es perfecto. ¿Y tú? Yo soy de Winnes. No te puedo creer. ¿Por qué? ¿De Winnes? No, porque yo nunca estaba en Winnes y no te puedo creer que seas de Winnes. No puedo creer que alguien pueda ser de Winnes. Bueno. No sé qué hay en Winnes. Nada. Tú eres flaquita, tú eres un Winnes. Estaba yo y me fui. Entonces en Winnes, entonces no diga que eres de Winnes. Di que Winnes existió. Bueno, estaba yo y me fui. No, yo pasaba por Winnes, creo. Sí, Winnes está afuera de La Habana, ¿no? Y pasado. Pero, chica, yo confundo Winnes con Madruga con bueno, yo confundo. Pero bueno, no te preocupes tampoco que nadie es perfecto. Yo soy de Vedado. Qué rico. Vedado. La gente, casi todo el mundo dice que es de La Habana y que todo el mundo dice que es de Vedado, pero yo soy de Vedado. Yo no puedo decir otra cosa. Soy de Vedado, educado en Santo Suárez, puesto en Vedado y antes de irme de Cuba viví en Nuevo Vedado. Te lo pregunto porque
tú tienes como un acento. Yo soy de La Habana del Este, de Camilo. Pues Al salir del túnel ahí mismo. Pues mira, tienes un acento, parece que del otro lado de la bahía. Yo no sé. No, de hecho nunca he ido ni a Oriente. Lo que pasa es que me gusta hablar bien. No, pero no estoy diciendo de Oriente, estoy ¿De diciendo dónde? un acento raro. No raro, distinto. O sea, como más cantado. Pero en fin, no me hagas caso, yo estoy desvarío. Sí, Esas son habla- locuras mías, eso es locura mía, que vimos un tiempo muchas series españolas, entonces me meto en esos canales, Tú pero eres tú me una, paso tú eres una locota. completa. Pero bueno, de eso hablamos otro episodio. ¿ok? Bueno, no te preocupes, que yo no muero. Dale, sí. Jess, empiezas tú, ¿verdad? Sí, Con la voy a pregunta. empezar yo con la primera Porque, pregunta. porque es así. Dale. Exacto. Bueno, la primera pregunta es, ¿dónde naces? ¿Dónde naciste? En un hospital. Wow. No, porque la gente te dice, no, porque en la tierra que yo nací, y yo entiendo, bueno, tú eres de Wine, ¿no? Y que pues que en Wine se pueda nacer en la tierra, a lo mejor, pero yo no nací en la tierra. Yo de hecho no nací en Guine, nací en el González Coro. Entonces tú no eres winera, mi amor. Tú ¿Viste? eres, González Coro queda en Vedado, ¿no? Ujú. Ajá. En la América Área es González. ¿Cuál es el González Coro? Se me olvidó. Bueno, son Creo que coros. es el pedado. Sí, Creo, pero no sé, no recuerdo bien. Estaba no, muy claro, chiquita. no, claro, claro, si te recuerdas, vaya, de verdad, te doy un premio, te doy un premio. Pero no, bueno, si ya tú naciste, ¿cuándo me dijiste que naciste? En el González Coro. Yo nací en el Sagrado Corazón de De Jesús, Jesús. Mira que para allá. quedaba en el centro del Vedado, y creo que se llama González Coro, a lo mejor. Probablemente queda por 17, a lo mejor nacimos en el mismo lugar, claro. Bueno, Yo sé que muchos años con diferencia, pero nací en el Vedado, en La Habana, en el Sagrado Corazón de Jesús, del vientre de mi mamá. Sí, porque hubo una discusión, ese día mi mamá tenía trabajo y no podía parirme, entonces habló con mi tía para ver si ella podía. Pero entonces lo que se resolvió es que no, que mi tía cogiera el trabajo de mi mamá, entonces mi mamá fuera y me pariera. te pariera ella. Sí, Ya. sí. Si no yo hubiera sido hijo de mi tía, igual hubiera querido a mi mamá como si fuera mi mamá. Pero pues, ¿Tú la viste? Dale, ay, sigue, no puedo con él. sigue. No puedo con él. Pero tú dijiste mi papá esto. Siguiente pregunta. ¿Y cómo era tu familia? Cuéntanos cómo era tu familia. ¿Eran una familia unida? Era un verdadero problema, porque nosotros éramos, a ver, nosotros somos, éramos mi papá, mi mamá y nosotros somos 3 hermanos. De hecho, yo no pude tener perritos, ni gaticos, ni animales, porque mi mamá decía que ya con nosotros, con animales tenía con nosotros suficiente. Pero además era un problema, porque como éramos 5, cada vez que salíamos a la calle, íbamos, por ejemplo, a mi papá le gustaba mucho, mi papá era una persona muy alta, de ojos verdes, muy bonito, mi mamá era chiquitica, también bonita, pero chiquitica, y todo el mundo se metía con ellos, y no sé, y mi papá era muy simpático, pero yo me recuerdo que para nosotros el show más grande de los 3 hermanos era cuando mi papá nos decía vamos a ir a comer a un restaurante, porque significaba no que íbamos a comer rico ni nada, además de que íbamos a comer rico, significaba sobre todo que íbamos a ver un espectáculo. Sí, porque cuando llegábamos a la puerta de los restaurantes, siempre ¿cómo se llama? El capitán del restaurante nos preguntaba cuántos son y mi papá decíamos 5. Y siempre, ahora aquí, si ustedes llevan tiempo aquí en Estados Unidos, eso no hay ningún problema aquí en Estados Unidos, pero en Cuba, que son esquemáticos, me decían, no, es que no siempre pasaba. No, es que nosotros nada más que tenemos una mesa de 4 o de 6. No pueden ser 5. Ay, Dios mío. Y mi papá montaba en cólera y empezaba a discutir y nosotros reímos. Pero eso era cada vez que íbamos a los restaurantes, porque mi papá decía, pero ¿qué es esto?
mira, ahorita que hablábamos de maternidad, antes de tener un tercer hijo, deberían poner en maternidad un cartel que dijera, no, piénselo bien o tenga un hijo más, porque no va a poder entrar al restaurante, o que usted quiere que yo mate a uno de los niños, que me lo coma. Pero así ya, a ver, mi papá era una persona muy simpática, nosotros sabíamos que además estaba actuando y que al final se iba a resolver la cosa, como se resolvía, pero él hacía el show, se cagaba a todo el mundo, y además tenía razón, ¿no? Porque nosotros estábamos pidiendo comer 5 personas y lo más lógico y lo más fácil es poner una silla extra y ya. Exacto. Pero ya sabemos que en Cuba no es. La complicación de todo. En Cuba hay un problema para cada solución. Exacto. Estoy de acuerdo contigo. Entonces, mi familia éramos 5. Después, cuando mataron a mi papá en el crimen de Barbados, explotó una bomba en un avión de Cubana y él iba ahí. Mi papá se convirtió en un mártir, no en un héroe, un mártir de la revolución. O sea, mi papá no estaba haciendo la revolución, mi papá estaba trabajando en su trabajo y le pusieron una bomba. Pero eso significó que nos quedamos 4. Y después, bueno, los 4, cada uno cogió por su rumbo. Perdona, es que el té, yo padezco de gastritis, no, bueno, reflujo. Y el té además lo provoca más y no puedo parar de tomar té. Yo tomo mucho té. Yo no tomo café. A mí me encanta el té, yo también tomo mucho. Esto mismo iba a decir ahora, que ella es fanática del té. Yo tomo más té que agua. Y no puedo tomar café precisamente por la acidez, ¿me entiendes? Me encanta. Pero tomo té todo el tiempo. Entonces, yo me río porque, ay, mamá Inés, todos los negros tomamos café, bueno, los blancos tomamos té. Es así. Hi, hello, how are you? ¿Cómo fue? Espérate. Hello, how are you? Are you okay? Okay. Es que tengo que hacer traducción simultánea aquí. No problema. Eso fue por el bar de ahorita, ¿eh? ¿Eh? Eso fue el bar ahorita, ¿no? ¿Eso qué? El bar, para donde se fue ahorita para el bar. No, después de eso, cuando salimos a comer, y él, I'm talking about you, you know? The interview is about you, ¿no? O sea, estoy diciendo que la entrevista es sobre él, no es sobre mí. No, mejor que no salga en pantalla porque es un desastre. Digo, un desastre de que está loco. Pero él toma, fuimos al restaurante, yo manejaba, por eso yo te dije, no, yo no tomo nada, bueno, tomo té. No alcohol, no puedo tomar alcohol por la acidez. Acidez es la palabra que estaba buscando. Pero mi novio se toma al mismo tiempo una cerveza y un vino. Yo nunca he visto eso. Yo me tomo una cerveza y me muero de la acidez. No, yo nunca le cogí amor a la cerveza realmente. No, a mí tampoco, a mí no me gusta. Tampoco tengo barriga de cerveza, para mí la cerveza sabe a soda con sabor a pan. Bueno, levadura, ¿eh? Tiene. Sí, es un refresco gaseado con sabor a pan. Sí, más o menos. Pero para eso prefiero la malta, que tiene un poquito más de dulce. Ajá. Pero ya llega una etapa que ustedes me dijeron que tenía, no les pregunté la edad, pero 25 y 25. Las dos tienen 25. Coño, ni sumándola a las dos llega ustedes. Yo tengo ya 62. Pero lo bueno pues no lo pareces, ¿oíste? Porque te ves muy bien. No, por favor, yo sí quiero parecerlo, si llevo 62 años tratando de llegar. Bien llevados. No bien llevados, pero bien asumidos. O sea, yo, si no tuviera 62 años y tuviera 61, sabría lo que sea a los 61, no a los 62. Claro. Pero además, primera, no tiene. Why are you looking for? Se está burlando de mí. Él no habla español y se está burlando de mí porque está haciendo como el sonido que él siente. Fuck you. Vaya, me salió bien en inglés. Entonces, ¿dónde me quedé? Los 62, que tiene 62. Sí, claro, sí. Bueno, espero para 63 y de verdad te lo digo.
no quisiera llegar más, porque yo no quiero, yo quiero cumplir mi misión en la vida y descansar, sin tragedia. Yo no le tengo miedo absolutamente ninguno a la muerte. Yo lo que le tengo miedo es al sufrimiento. O sea, y más sobre todo a irme quedando solo como me he ido quedando y a tener que depender de los demás. O sea, cuando uno va, ustedes, perdonen que les hable de esto, porque ustedes no deberían escuchar esto a la edad, se van a encontrar con eso. Pero hay una palabra en mi vida que no existe, porque no tiene sentido, que es arrepentirme. Porque significa volver al pasado, a lo que yo hice, y decir, lo hice mal. ¿Qué función tiene? ¿Qué resuelvo yo con eso? ¿Entiendes? Exacto. Entonces, no. Una cosa es volver al pasado y decir, lo hice mal, debería hacerlo. Es otra cosa. Pero eso no es arrepentirse. Yo aprendo mucho más cuando me equivoco que cuando acierto. Claro. Entonces, llegar a los 62 años, que no quiero llegar más, porque no quiero volver viejo, cagalitroso, solo, que depende, que se caguen los pantalones, que te limpian, No quiero eso. He visto gente haciendo eso y no quiero eso. Por eso yo lo que trato es de templar bastante para que me agarre. A ver, así. Pero no me, yo creo porque por donde me va a atacar es por aquí. Yo creo que me va a dar un derrame cerebral, ojalá. O lo mejor sería sí, porque no. Te duele un poquito, pero dicen, no sé, bueno, nadie ha contado. Pero o un infarto de esos que dice que la gente se acuesta a dormir y no se levanta. Como si eso sería buenísimo también porque me voy soñando. Pero no quisiera... Sin sufrimiento, nada que sea sufrimiento. No, ya, más sufrimiento que estar vivo. No puede ser morirse. Perdona. No puede ser morirse. Entonces, por otro, lo que sí me da miedo, y ha sido mi miedo más grande en la vida, y lo seguirá siendo, es que no me muera y me entierren vivo. Ay, qué horror. Yo esto lo vi en un documental una vez, pero ha pasado y con casos famosos. Pero da la casualidad y la suerte, ojalá que ustedes a ver, el día que ustedes se enteren que yo me morí, y si es mañana, mejor, no se sientan mal, ya conversamos, y no se sientan mal, al revés, digan, coño, qué rico, qué bien, porque yo quiero eso, yo quiero descansar, sobre todo después de haber perdido a mi hija, o sea, yo no quiero seguir viviendo. Sigo viviendo, pero no me voy a matar, nunca me voy a matar, porque para matarse hay que ser muy valiente, y yo no soy tan valiente como eso. La gente dice, no, el que se suicida es cobarde. No, el que se suicida es triple de valiente, porque hay que atenta contra uno, se mata uno mismo. Pero yo, con 62 años, como le decía, y he llegado a una edad en que me he ganado el derecho, sin tratar de hacerle daño a nadie. O sea, y no trato de buscarle daño a nadie. De poder decir lo que me dé la gana. De poder hacer más o menos lo que me dé la gana. Sin tener que darle explicaciones a nadie. Y amparado en que estoy viejo. Este es un viejo de mierda que habla mierda. Bueno, pues sí. Yo soy un viejo de mierda que habla mierda. Y cuando era chiquito me tapaban la boca porque no podía decir cosas. Cuando era jovencito como ustedes, me la callaba para que no me jodieran la vida. ¿Cuándo carajo voy a hablar? Entonces, ¿voy a hablar después de muerto? No, ahora mismo hablo. La próxima pregunta es que si te interesó el cine desde pequeño, o desde cuándo fue que te interesó el cine. Desde que vi una primera película. La primera película que yo vi es Pinocho, de Walt Disney, el muñequito. ¡Wow! Qué linda. Gran película. Además me dejó loco porque creo que la vi en un cine, pero por alguna razón nosotros no pudimos entrar y tuvimos que subirnos como a la azotea, una cosa. Pero la impresión que yo tuve fue tan bonita. Lo que pasa es que yo nací en una familia artística. Okay. Totalmente muy, muy especial. O sea,
mi tía, la mamá de la hermana, la única hermana de mi mamá, en ese momento era una actriz muy famosa en Cuba que hacía todos los personajes infantiles de la televisión. O sea, Caperucita Roja, Blancanieves, o sea, yo vivía siendo niño con un personaje que salía en la televisión que era el personaje de los cuentos. Mi tía era Caperucita Roja, mi tía era todos esos personajes, pero además no era, o sea, yo cuando nací como en un mundo lleno de fantasía y realidad al mismo tiempo, porque mi mamá trabajaba en la televisión cubana también, pero no de frente, sino trabajaba detrás. Mi mamá era coreógrafa. Yo hubiera querido toda mi vida, sí. Yo no quería ser cineasta, yo lo que quería ser coreógrafo. Y mi mamá nos llevaba a los estudios, porque bueno, mi mamá nos llevaba, no. Yo nací, a ver, tú me preguntaste dónde yo nací al principio, y realmente donde le dieron los dolores de parto a mi mamá y donde primero yo salí después del Sagrado Corazón fue en el estudio 17 del Foxa de la televisión, porque mi mamá trabajaba allí en todos los programas infantiles como coreógrafa de todos los programas infantiles, y la mejor manera de cuidarnos no era dejarnos en la casa, no podía ni darnos a otra persona, aunque teníamos gente, podía encontrar gente que nos cuidara. Lo que ella resolvió fue ponernos a trabajar. Entonces, yo hice muchos programas infantiles, incluso no me veía, usaba caretas, en Cuba, cuando ustedes no habían nacido, se hacía una televisión muy primitiva y rudimentaria, pero que tenía una imaginación tremenda. O sea, nosotros veíamos aventuras, novelas, en el horario en que ustedes empezaron a ver al hombre feo ese lleno de grano que dice estupideces sobre la política y que nadie lo ve. A ese horario nosotros veíamos cantidad, Robin Hood, Eric el Rojo. Entonces resulta que mi tía, que era ese personaje tan conocido, estaba casado con mi tío, y mi tío era el héroe de todas esas aventuras. O sea, mi tío era Guillermo Motel, mi tío había sido Eric el Rojo, había sido... Entonces yo vivía, mi tía y mi tío eran héroes, ¿entiendes? Pero héroes de esos de Nico López y esa mierda. No, héroes de fantasía. Y además, como yo iba al trabajo con mi mamá, yo sabía que eso era verdad, pero también era mentira. Porque yo sabía que se maquillaban. Estabas detrás de todo lo escenografía, todo. Sí, yo sabía, bueno, yo actuaba también. Yo sabía, por ejemplo, que el lobo se acostaba con la maquillista porque eran pareja y cosas, ¿te das cuenta? Entonces, esa mezcla. Sí, aparte, mi papá era una persona muy simpática, que estaba siempre haciendo chistes, siempre. Mi mamá no, mi mamá era más tranquila. Y era un tipo muy divertido, hacíamos muchas cosas. O sea, por ejemplo, nosotros íbamos a ver una película japonesa, y entonces mi papá nos reunía a todos y nos ponía a todos en como unas batas japonesas, así, y hacíamos bolas de arroz, y entonces comíamos como los chinos. Tuviste una infancia linda, ¿verdad? Muy linda, pero muy linda, que se acabó enseguida, porque fue hasta los 5, 6, a los 6 años, por ahí. Y yo creo que fue tan bonita esa etapa y la recuerdo tan bien, que me ha ayudado a vivir el resto de mi vida. Yo lamento mucho la gente que ha tenido malas experiencias, malas infancias, malos padres. Yo tuve 2 padres maravillosos en un momento en que el país empezaba a caerse, a hacerse mierda, pero todavía quedaban luces de lo que parece que pudo haber sido y de lo que
de alguna manera fue. No, eso no quiere decir que yo estoy No defendiendo. había tampoco esa división entre familias, eso que uno Sí, ve mucho no, ahora. sí las había, porque estos cuatreros que entraron después. Sí, no, siempre ha existido, ¿no? Pero no, que no se ve como ahora. Tampoco edulcorar, la tiranía baticiana tuvo sus errores, Sí. pero la tiranía castrista le ganó 17 veces más. Clemata, ¿dónde Usted estudiaste? Usted pensará que yo estoy Dime. loco. Para Ay, nada, Ay, qué pena, porque yo sí quiero que lo piense. para nada. A mí me parece que es mejor estar loco que estar cuerdo. Nos parece una persona, por lo menos a mí, muy auténtica, muy linda y natural. Que hoy es muy Prima. raro encontrar esa gente que son ellos mismos. No. Pero tú, no, ya, no sé qué decirte. Me dijiste algo que, porque yo me estoy buscando todavía. Pero para eso. ¿Dónde estudiaste? Cuéntanos un poquito sobre eso. En la escuela. No me gustaba. Sí, No me sirvió ¿estudiaste? para nada. No. No me sirvió para nada en la escuela. No. No me sirvió para nada. Yo aprendí muchas más cosas fuera de la escuela que en la escuela. A ver, yo soy malísimo contando, soy malísimo en matemáticas. ¿Y el cine como tal? Espérate. Primero porque primero me obligaron a ir a la escuela. Casi 12 años a aprender cosas que a mí no me interesaban. A ver, a mí me gustaba la historia, me podía interesar la geografía, me gustaba el español, pero la física, la química y la matemática. Bueno, en realidad la física y la química y la matemática, sobre todo ya en la última etapa, décimo, onceno y 12, yo no la estudié. Yo directamente me puse de acuerdo con un amigo mío que era buenísimo en eso y era malísimo en lo que yo era. Y entonces ya cuando venían las pruebas, yo le daba mis pruebas, él terminaba sus pruebas y yo le daba las mías, las hacía y él las volvía a hacer con mi nombre y su letra. Si la maestra preguntaba, teníamos letras parecidas. Intercambio de ideas. Y nos adiestramos en escribir más o menos parecido. Gracias a él yo terminé matemática, física y química y él terminó historia, español y geografía. Biología ya quedaba en el terreno entre los dos de poderse, sálvese el que pueda. Después empecé a estudiar, yo había sido camilito, increíble, ¿no? Que eso es militar. Sí. Por suerte no, 6 años yo estuve en eso. La opción que coge mucha gente para poder estudiar otra cosa después. No, y en esa época, ahora no, pero en esa época era la época de moda, o sea, era como era como la escuela de moda, estaba o los camilitos o la Leni. Entonces, eran como las dos escuelas donde estaban los hijos de los dirigentes, donde se daban supuestamente mejores clases. Es una mierda, una porquería, mucho mejor que lo que tienen ahora los muchachos, pero es mucho peor de lo que ya yo iba aprendiendo. En la primaria yo tuve una profesora, por lo menos recuerdo una profesora muy atenta, muy señora, enseñándome gramática, y eso es, yo estoy seguro, hay muchas de las generaciones de ustedes que los profesores fueron videocassettes, y fueron gente gritando. Ya más para acá también. Yo cogí a mi profesora que era ahí delante de mí, pero sí, más para acá sí bueno, fue. ya no tienen profesor delante, bueno, ya yo lo sé todo eso porque mi hija, yo casi hice la escuela con mi hija, ¿entiendes? Ella me iba contando. De hecho, mi castigo, ya una vez viviendo en Estados Unidos, es que a mi hija daba clases de inglés allá y le mandaban a hacer en inglés biografía de Fidel Castro. Dios de la vida. Entonces mi hija me decía a mí, házmela. Y yo tenía que aquí volverme a meter, como estaba en 6º grado, escribiendo la biografía del puñetero arbitrato. Entonces, ¿por qué te hablaba de eso? No sé por qué te hablé. Estamos hablando pues donde estudié. Entonces, cuando terminé los caminitos, si tú me sigues así, yo no pierdo el hilo. Si, cuando yo estaba en los caminitos, yo podía haber sido militar, me hubiera sido horroroso porque hubiera sido una persona muy frustrada. Yo me río cada vez que yo tengo una pelea con las ciberclarias en internet,
porque algunos me dicen frustrado. Y primera, yo no los conozco, la frustración es de ellos. Segunda, yo soy una persona súper realizada en mi vida, en el sentido de que si bien no he podido hacer lo que quiero, he querido mucho lo que hago. Y eso te da una tranquilidad tremenda. Pero además, he podido hacer muchas cosas y tengo obra detrás. Así que, si algún consejo les puedo decir desde los 62 años, traten de hacer todo lo posible, lo antes posible. Y hagan. ¿Para qué? Para que puedan después sentirse orgullosos de por lo menos que han dejado algo. Eso no quiere decir que te sientes en tu casa y digas, ya no voy a hacer más nada. También puedes hacer eso. Pero la satisfacción de haber cumplido, no todos los sueños, pero cumplido algunos sueños, eso ayuda a vivir muchísimo. Y cuando lo vívanlo intensamente. No se preocupen absolutamente nada por lo que piense la gente. La gente regularmente no piensa. O si piensa lo que no es. Entonces, dejen lo que piensen. Los programas son ustedes, ¿entienden? Entonces, yo cuando me gradué de los Camilitos, ya te digo, yo por suerte en la vida, no fui militar, me dieron ese año ganó Nicaragua, la revolución de Nicaragua y todas las becas fueron para Nicaragua, por suerte, y entonces a mí no me llegó la beca que yo quería para irme a estudiar a Rusia. Yo lo que quería, ya ahí sí, yo había hecho muchos teatro aficionados, los Camilitos y todas esas cosas, ya yo sabía que yo quería, a ver, yo no sabía lo que yo quería, pero cuando uno no sabe lo que no quiere, puede descubrir lo que quiere, dejando claro lo que no quiere. Exacto. O sea, yo empecé a decir, yo estoy seguro que yo no quiero esto, yo no quiero ser militar. Entonces, por suerte me dieron la cuarta opción tú sabes que en Cuba tienes que pedir opciones. Mi escalafón era bueno, yo pedía pedir la primera, pero como la primera carrera, la segunda y creo que la tercera eran en Rusia, se cayó por esa historia y cayeron las becas en otro lado, me dieron la cuarta, que era en la calle, ya salía, dejaba de ser militar, eso era para mí La oportunidad perfecta. lo más importante. Y si bien yo hubiera querido, ya en ese momento empezaba a estudiar cine, Everything is okay, baby. Dice ahora que estoy hablando muy alto. Y él está gritando. Está más loco. ¿Qué decía? Entonces me dieron la cuarta opción que era historia. Historia era una carrera, o es, no sé todavía, claro, pero en ese momento, historia se estudiaba, o se estudia, eso sí se estudia todavía, en un edificio de la Universidad de La Habana. Ustedes conocen la Universidad de La Habana, en la escalinata, sí. El primero que queda a la izquierda de frente. Es uno de los edificios más viejos de la universidad. También era viejo, incluso era muy bonito. Las pizarras eran grandes y movían de arriba abajo. Los profesores eran buenísimos, casi todos. Eran eminencias. Y a mí me gustaba, me gustaba. Entonces empecé a estudiar historia, pero en segundo año, ya yo estudiando historia, estando en la calle, volví a relacionarme porque había vivido toda mi infancia con la televisión y empecé a actuar en televisión. Yo hice aventuras, hice telenovelas como actor, no como actor principal, siempre hacía un personaje chiquitico, un personaje secundario, lo suficiente para darme cuenta que yo no quería actuar, pero sabía cómo hacerlo y sabía qué sienten los actores, ¿entiendes? Y surgió la posibilidad de irme a la Unión Soviética, entonces Unión Soviética, ahora es Rusia, a estudiar
empecé a caer a estudiar dirección de cine. Pero En Rusia, entonces, ¿dónde empezaste? no, pero yo no ¿No? estudié en Rusia. No, yo no estudié en Rusia. No, esa beca nunca llegó. A mí lo que pasó fue que como eso nunca se pudo lograr, y ya en segundo año yo le decía a mi mamá y a la gente que me estaba ayudando, yo le decía, mira, yo me quedaría a estudiar historia, pero cuando yo termine de estudiar historia, yo tengo dos opciones. O soy historiador, que no me interesa, me gusta, pero no me interesa, o soy profesor de historia, que tampoco me interesa. Y yo tengo claro que yo quiero hacer algo artístico. Entonces, la solución fue, a última hora, ya habían hecho todas las pruebas de ingreso, ya no había plaza, ya me habían dicho que no, pero yo empecé a mover, como es en Cuba no hay socialismo, hay socialismo. Tú hablas con el socio habla con el socio habla con el socio. Y entonces, los socios finalmente, yo caí en el ISA, en el Instituto Superior de Arte, Mira, y empecé a estudiar teatrología y dramaturgia en el Ok. Instituto Superior de Arte. Pero ¿qué pasó? Que como venía de la universidad, el ISA, primero me quedaba en casa en carajo, en la playa, no me quedaba a cuadras de mi casa como la universidad. está lejito Eh, Elisa, sí. Está lejito, tenía que caminar, tenía que coger guagua, pero no solo eso. Elisa llevaba años de creado, pero no tenía el peso pedagógico y de magisterio que tiene la universidad. O sea, los profesores eran más, más especializados. Tuve excelentes profesores. Incluso tuve profesores mejores que en la universidad, algunos. Pero el sistema universitario era más primitivo, era menos, tenía menos peso que en la universidad. Y además, a mí me encantaba, me encantaba estudiar en la universidad, sé que mi casa, la universidad, le guste a uno o no, tiene una historia con Cuba muy importante, ahí pasaron muchas cosas. Y todo eso a mí me encantaba. Y Elisa no, Elisa, bueno, tenía su encanto también estudiar en un lugar que había sido un club famoso y no sé cuánto, pero no era lo mismo. Entonces, como yo había hecho 2 años, hay una serie de asignaturas que se dan en todas las carreras. Como ya yo las había dado los 2 primeros años de Elisa, yo nada más quedaba las clases de la carrera, o sea, teatro, dramaturgia, historia del teatro francés, historia del teatro. Bueno, y eso me dio mucha libertad para actuar en televisión y para estudiar y leer mucho de lo. O sea, mis compañeros yo estudié en la misma aula que Carlos Beltrán, por ejemplo. Okay. Y ellos, a veces no les daba tiempo, bueno, Carlos no, porque Carlos es una eminencia y le daba tiempo, pero a veces ellos no les daba tiempo a leer cosas que a mí me sobraba el tiempo, ¿entiendes? Y aparte no tenía que ir a Lisa todo el tiempo, entonces, a partir de tercer año, ya las carreras se van relajando y ya no tienes clase todos los días, tienes clase un día y cuarto, después estás haciendo la pretesis, después la ¿Y en tesis. el mismo ISA estaba la carrera de director de cine? No, en el ISA no existía carrera de dirección. En el ISA en esa época ni siquiera existía. Después sí, existió porque mi hermano mayor, yo soy el del medio, yo soy hijo del medio. Cuando digo eso, no solamente digo que soy hijo del medio televisivo, que nací en un estudio de televisión, sino que soy hijo del medio porque soy el del medio. O sea, de los 3 yo era el del medio, el segundo. Yo aunque me llamo Juan, que en inglés suena Juan, que es 1, yo defiendo el 2. Yo creo que la medalla de plata es mucho más bonita que la medalla de bronce y de oro porque brilla mucho, no sé, no me gusta. Me gusta más la plata y además siempre me acostumbré a hacer. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú eres hijo, ¿alguna de ustedes es hija del medio? No, soy primera hija. ¿Y tú? Yo soy la más pequeña, yo soy la más chiquita. Es bueno. Bueno, ahora puedo hablar en el medio porque yo soy del medio. Los primeros siempre Estamos son en los primeros. orden. Estamos en orden, sí. Los primeros siempre son los primeros y los atienden como los primeros, recogen
las primeras alegrías de sus padres. Y los últimos recogen el amor, recogen lo mejor. Los padres ya están chochos y le aceptan cosas que no aceptaron al primero. Pero al de en medio no le hacen caso. Entonces yo me hice director precisamente porque nadie me hacía caso. Porque siendo director, la gente me podía hacer caso. Es lo que yo he pensado, ¿no? Y así fue que cuando yo terminé en Elisa. Dijiste, aquí sobresalgo. ¿Cómo? Sí o sí. Dijiste, aquí sobresalgo, sí o sí. No, cuando yo terminé en Elisa, no, vuelvo y te repito, no existía carrera de dirección. Yo incluso me gradué. Yo en realidad lo que soy graduado es de crítico de ballet. Y cuando me iba a graduar, la suerte, Dios, yo no creo en Dios, pero la providencia es grande, la suerte es grande, y yo soy hijo de Leguá, y además, ya te digo, yo no soy religioso, pero creo en todo. Yo creo en todo menos en lo que existe, porque lo que existe es increíble. Y en el mismo momento, o sea, en los mismos meses en que yo me estaba graduando con mi tesis, que además yo me gradué con una tesis de grado importante porque era de coreografía cubana, mi tutor era Fernando Alonso, mi oponente era Aurora Bosch. Yo iba directo de cabeza a tratar de trabajar en el Ballet Nacional, que era lo que más se acercaba a mi frustración de no haber sido coreógrafo, a lo que mi mamá, y por ahí tratarme de colar, no sé. Pero justo salió la convocatoria para la fundación de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, cuando se inauguró. Entonces, yo empecé a pasar, yo de casualidad fue eso, porque una persona que la niña trabajaba en el ballet de mi mamá y no había trabajado. Yo empecé a hacer programas de televisión, a escribir y a dirigir programas de televisión para niños junto con mi mamá, para tratar de hacer eso. Y una de las madres de una de las niñas era secretaria en el ICAI, en la industria cinematográfica, y vio la convocatoria y arrancó la planilla del mural porque no había más planillas. Y esa fue la que yo presenté para entrar en la escuela de cine. Y al principio yo decía, bueno, había dos personas muy famosas, había gente muy famosa que se había presentado, pero sobre todo había dos personas muy famosas que eran el actor César Évora, que yo no sé si ustedes lo conocieron. Claro, ¿cómo no lo vamos a conocer? Muy benito, muy buen mozo. Además, todavía, que es un vino. Sí, seguro que es, seguro. Además, muy buena persona, nos queremos mucho. Y el otro era Patricio Gut, que también saben que era un actor, que además era hijo de Salvador Gut, es toda una familia. Entonces yo decía, cuando hicieron las pruebas, yo decía, bueno, César y Patricio, había 4 plazas. Yo decía, aquí yo no tengo ninguna posibilidad, porque César y Patricio van a ganar. Y por mente socialista, ahí falta un negro y una mujer. Y yo no soy ninguno de los dos. Pero igual, preséntate, y me presenté. Y gracias a Dios salió César, pero no salió Patricio. Yo salí el segundo en el escalafón. El primero no fue César, no sé quién fue, no me acuerdo. Pero el primero no estuvo en la escuela. Según yo tengo entendido, yo fui el segundo o el tercero en la historia. Y al final no fueron 4, fueron 6. Fueron 5 con un agregado que metió las Fuerzas Armadas, pero que resultó además ser un amigo excelente. Y entonces éramos 6 cubanos en la primera generación de la Escuela Internacional de Cine. Y eso fue ya como, tú me preguntaste al principio, ¿dónde tú naciste? La segunda vez que yo nací fue ahí. Porque la escuela, fue muy bonito porque la escuela recién se inauguraba. La escuela estaba en Cuba, pero no estaba en Cuba. Era un territorio libre. Todos mis amigos y mis compañeros eran de distintas edades,
muchas edades de distintos países, todos de distintas culturas. Entonces y además yo estaba estudiando lo que quería, cine. Y no solo estudiaba cine, sino estudiaba cine, comía cine, templaba cine, me bañaba cine, nadaba cine, todo era cine. Y además no solo era cine, era también cómo tiemblan en Uruguay, cómo comen en Brasil, cómo bailan fue un mundo. Y además, en ese momento, ese era el proyecto, el bebé de nuestra desgracia, de Batruco. Tú sabes que él le daban por proyecto, por las vacas, por no sé cuál. Ahí él le dio por ahí. Y ese era el proyecto más importante de Cuba. Y nosotros éramos los niños lindos. A nosotros, además de pagarnos dinero por estudiar, no nos pagaban mucho, nos pagaban 45 pesos cubanos, pero con 45 pesos cubanos en esa época te daban desayuno, almuerzo, comida, te daban alojamiento con aire acondicionado, estudiabas cine y además te codiabas con todo lo que brillaba y sonaba del cine nacional y mucha del cine internacional. Yo que estudié con Coppola, estudié con Lucas, vi a Rector. Llegó el momento que a mí se me hizo muy natural ver a García Márquez, a Mario Benedetti. Ya era tu mundo, era parte de tu mundo. Era Todo. normal, porque tú no vas a estar arriba de la gente. Sí, no, estamos ahí. Aparte, había quien odiaba a García Márquez, había quien odiaba no sé qué. Y entonces empezabas a ver, yo me acuerdo que el primer año de la escuela de cine, además de eso estaba en Cuba. Y cuando yo salía a Cuba, o sea, cuando salía de la escuela a Cuba, que además se podía salir todos los días, íbamos todos los días, había transporte. Era ni pensar lo que ustedes empezaron a vivir a lo que fue, y lo que fue no fue ni la chancleta de lo que venía antes de la revolución. Pero yo me acuerdo que nosotros íbamos a La Habana y no pagábamos la entrada al cine porque nos dejaban entrar libremente. Podíamos filmar en La Habana y eso me hizo ver Cuba con los ojos de mis compañeros, o sea, verla desde afuera y empezar a decir, espérate, ¿qué es esto? Esto es un fenómeno interesante. Y entonces esa distancia te empieza a descubrir cosas de Cuba que yo no conocía. Yo no conocía nada absolutamente yo vivía en mi mundo ahí de fantasía y de cine y de fantasía cuando niño y de quiero hacer cine y quiero hacer teatro y había hecho teatro y había estado en teatro estudio estudiando. O sea, yo había hecho muchas cosas, pero no como lo que quería. ¿Entiendes? Que era eso, hacer cine. Entonces, y hacerlo en Cuba, yo tuve la oportunidad de descubrir por primera vez que en Cuba había homosexuales, que había drogas, que había mundos que yo no conocía, que además me lo enseñaban mis amigos, mis compañeros de estudio. En ese mundo pudiste ver de todo un poco. Y lo que no veía me lo enseñaban mis amigos. ¿Me entiendes? Lo que no veía me lo enseñaba la gente, lo veía en documentales que hacían y empecé a sentir, además en la escuela había una total libertad de todo, o sea, libertad de todo. Realmente era un espíritu muy libre y además las vacaciones en la escuela, nunca las pasé en Cuba, o sea, las vacaciones escolares que se pasaban 2 meses. El primer año me invitó un amigo a México, que por primera vez fui a México y que descubrí que además fue una experiencia tremenda. Y el segundo año otro amigo me invitó a filmar la primera película que se filmó en Ecuador. Yo era asistente de dirección, que además fue una experiencia que no se las voy a contar porque son horas fue muy bonita. Fue como vivir en una novela de García Márquez. Y además me permitió trabajar profesionalmente. Y el tercer año, en esa época, ahora se estudia creo que 2 años, pero en esa época se estudiaba 3 años y medio. Y en el tercer año volví a Ecuador en las vacaciones para estrenar la película que habíamos filmado el año anterior.
Entonces, ya cuando yo me gradué, que me gradué muy tarde, porque mi película, yo fui el único, o sea, yo no iba a ser director, yo iba a ser, yo estaba estudiando sí, porque en la escuela tú estudiabas en ese momento, creo que ahora sí también es todavía así, tú estudiabas todas las disciplinas, producción, dirección, fotografía, sonido, o sea, yo tenía que estudiarlo todo. Entonces yo dije, mira, los directores tienen que defender sus proyectos. Mejor yo me dedico a una carrera técnica. A mí me gusta mucho editar, mucho, y mejor me hago editor, que siempre voy a tener trabajo, y me hago director de otra manera, tratando de luchar mis proyectos, pero que para graduarse ofrecieron la posibilidad de graduarse como director. Y entonces, como no había tanto, era para graduarse como director, casi todo el mundo lo hacía en video, pero la única posibilidad de hacerlo en cine era en cine 16 milímetros, que es ese chiquitico. Todavía hay otro más chiquitico, que es el 8 milímetros, pero de 16. Y yo había hecho un proyecto que, por otras razones que tampoco les voy a explicar porque es demasiado largo y si no se van a dormir ustedes, que tenía que ser filmado en 35 milímetros, porque yo pintaba cuadro a cuadro sobre el celuloide, sobre la película, y eso hacía, o sea, yo fui el único que se graduó en 35 milímetros de la primera generación. Todo el mundo se graduó en 16, yo me gradué en 35, y eso significó un proceso muy complicado. Pero me gradué además con un corto que se llama, lo pueden ver, creo que está en YouTube, que se llama Oscuros rinocerontes enjaulados, entre paréntesis, muy a la moda, que se estrenó en una muestra, en la segunda muestra de cine joven, y fue un escándalo, pero un escándalo político, porque yo usaba un pedacito de un discurso de Fidel. Era una historia, a ver, la gente empezó a hacer lecturas que no eran, pero en Cuba eso pasa siempre, porque la realidad es tan complicada que la gente hace lecturas que no son. Y aquel corto empezó o sea, ya a partir de ese momento la oficialidad cubana dijo, está rarito. No solamente eso, ya había tenido un escándalo antes en la escuela, que nunca fue muy público, que fue el primer caso que habían encontrado sembrando marihuana en la escuela. Y bueno, te decían la mata de Cremata, te decían. Pero eso no llegó a... Siempre fuiste un puntico incómodo para ellos, Cremata. Pero porque empecé en la escuela. En la escuela yo empecé, bueno, en la escuela yo tenía, mi primera novia fue una hindú, después tuve una chilena, después tuve un paraguayo, o sea, ya te digo, gente, tú bebías lo que tú querías con una libertad tremenda y con todos los del mundo. Entonces, cuando yo me gradué con ese corto que también fue un problema, dio la casualidad también que en Alemania estaban haciendo hacían un festival muy importante para la historia del cine. Era el Festival de Oberhausen, que se especializaba solamente en cortometrajes y documentales. Okay. Y estaba haciéndole ese año un homenaje a la Escuela Internacional de Cine que se había creado. Entonces se creó ya había salido también en otro año a Londres, en Inglaterra con la escuela, y entonces se creó una delegación donde ellos escogieron los materiales que querían llevar a Alemania. Yo me fui a Alemania con una delegación de la Escuela Internacional de Cine a Oberhausen con mi corto de graduación. ¿Qué pasó allí? Que una vez que estuve en Alemania, en ese lugar, ahora sí hay mucho, ese lugar no era muy desarrollado, no era una gran ciudad. Oberhausen era un pueblo chiquitico que no tenía un solo hotel. Entonces todos los invitados al festival, los más importantes, los ponían en el único hotel donde estaba en Alemania. A los otros los repartían por casas. Y a nosotros, a la delegación cubana, nos pusieron a vivir en una calle que se llamó
se llama Gustavstrasse, o sea, la calle de Gustavo, donde vivía una comunidad de gente, de alemanes medio hippies, medio alternativos, eran los más antifascistas, los que conocían de Cuba, y ellos vivían en una comunidad, eran como 15 personas, no vivían todas las personas juntas, habían muchas casitas y había 3 en una, 2 en una, 3 en otra, y había cuartos sueltos. Entonces nos alojaron allí para hacer el festival. Y después de 15 días que pasó el festival, yo me sentí también en ese lugar que dije, mira, me voy a quedar. No solamente por eso, sino porque en ese festival me cayeron muchas invitaciones para otros festivales, pero en Europa. Entonces, todos esos festivales me invitaban con todos los gastos pagos y toda esa historia, pero si yo estaba en Europa, si yo me iba para Cuba, no, porque no podían pagar el dinero de pasaje de Cuba, era muy caro. Y en Europa todo eso estaba, Oberhausen está en el centro de Europa. Y entonces mis amigos alemanes me dijeron, mira, quédate aquí, de aquí vas a todos lados, resuelve con Cuba. Yo pedí permiso en Cuba en ese momento, y empecé, me quedé 2 años en Alemania, pero 2 años que no solamente era Alemania, Finlandia, Holanda, Dinamarca. ¿Y aprendiste alemán? Un poquito, pero un poquito. O sea, realmente ellos hablaban español y los que no hablaban inglés. Entonces yo hablaba, de los camelitos, hablaba ruso, que ya lo había aprendido y había empezado a estudiar inglés en la escuela de idioma y me había graduado en la escuela de idioma de inglés y hablaba algo de inglés. Entonces, entre ellos hablábamos, cuando no hablábamos español, hablábamos inglés. Y cuando no me enseñaron, yo sé cantar alguna que otra canción en alemán o alguna que otra frase. ¿Tú sabes alemán? ¿Tú sabes alemán? Yo no. Ah, bueno, yo tampoco. Pero llegué a entenderlo porque entonces para sobrevivir en los momentos en que no iba a los festivales, Claro. yo trabajaba de barman en un bar sirviendo cerveza y tenía un grupo, un amigo chileno, hicimos un grupo musical y yo cantaba y grabé. Pero antes sabía decir te amo en alemán, ya se me olvidó. Ich liebe dich, se dice. Eso ahí. Ich liebe dich. Y bueno, hicimos un grupo musical y yo di como 3 conciertos y se grabó un cassette. Escribí un libro en Alemania, que era un libro para niños, que de dibujos para niños, que ya eso yo lo perdí, yo no sé dónde está, porque todo eso se quedó en Cuba cuando yo me fui de Cuba. Y después de 2 años regresé a Cuba a ver a mi familia y además a reponer mi pasaporte para volver a Europa, porque seguían cayéndome invitaciones a Francia. Y llegó el momento que me tocó una invitación a Italia. Ya yo estaba como muy cansado de la vida en Alemania, porque en Alemania me sentía bien con mis amigos, pero la xenofobia, el odio hacia los extranjeros en Alemania es muy fuera, no sé ahora, muy palpable, se notaba. Entonces, esa historia de los fascistas y mis amigos eran antifascistas, entonces se reunían y tenían que ir a manifestaciones. Yo dije, esto ya se me va, y además me invitaron a un festival en Pisa, en Italia, y yo no sé si ustedes han estado, pero Italia es el país más lindo del mundo. Más lindo del mundo. O sea, de todos los países que yo he visitado 45 países. Puedo decirle hasta ahora. Bueno, no, 46, porque el año pasado estuve en una ciudad de Turquía, pero no estuve en Turquía, pero estuve en una ciudad de Turquía. Estuve en Turquía. Italia es el más bonito. Y entonces, cuando yo fui a ese festival, me enamoré de Italia y un amigo allí me dijo, ¿por qué no te vienes para acá? Y yo me fui de Alemania y me fui a vivir 6 meses en Italia, recorriendo, porque además me invitaron a muchos festivales, recorriendo Italia desde Sicilia hasta Milán.
¿Y viviendo en cuándo Roma. saliste de Cuba ya definitivo? No, eso fue mucho más tarde, eso fue como en ¿Cuánto el después? 2016. Después de ese periodo en Europa, yo regresé a Cuba en el 93, que estaba en periodo especial. Ok. Y fueron, nada más que duré 15 días, porque dije, no, esto no se puede, y conseguí que me invitaran a Chile. En Chile, no te voy a Qué hacer linda la historia, cultura chilena, a mí me encantan los chilenos. no te voy a hacer la historia es más largo el cuento, pero en Chile me quedé 6 meses y logré que me invitaran una semana a Buenos Aires, en Argentina. Ya yo había conseguido algo, estaba trabajando, pero yo no me adaptaba a la vida chilena. Y lo que iba a ser una semana de invitado en Buenos Aires se convirtió en 2 años, porque al segundo día de yo llegar a Buenos Aires ya yo tenía trabajo, pareja, lugar donde vivir y todo. Al segundo día. Yo he conocido Y culturas yo, que son y bien patrióticas, pero para mí las chilenas son uno de los más patrióticos. Ellos tienen los mucho amor chilenos a su son país. muy, los chilenos son muy, yo no me adapté, son para mí, yo no quiero juzgar, pero son como muy ácidos, son muy duros, son muy secos y son muy homofóbicos. Son muy de ellos, de lo que son ellos y su Yo país. yo sentía además también la dictadura, Pinochet, esas cosas. Y También fue en ese tiempo, sí, todo eso. los argentinos son lo contrario, los argentinos son súper Sí. comunicativos. Y yo me pasé 2 años en Argentina y en esos 2 años me sirvió para dar clases de cine como profesor, para estudiar mucho cine, para estudiar todo lo que yo no había. Porque cuando tú eres profesor, tienes que estudiar lo que no estudias cuando eres alumno, porque tienes que enseñar. Y Claro. entonces tienes que estudiar mucho. Y eso me sirvió durante 2 años para estudiar mucho, para vincularme con la cultura argentina, etcétera. Y además, sobre todo, para prepararme y ganar una beca Guggenheim en Estados Unidos. Y la beca Guggenheim, yo no sabía lo que era hasta que la gané. Y cuando la gané tampoco sabía lo que era hasta que vine aquí a Estados Unidos. La beca Guggenheim, hay 3 becas en Estados Unidos culturales muy importantes. La MacArthur, la Rockefeller y la Guggenheim. Yo había ganado la Guggenheim, que además ha ganado históricamente en Cuba mucha gente. Antes que yo la ganara, la había ganado como cineasta nada más Tomás Gutiérrez Alea. Yo fui el segundo. Y después que yo la gané, la ganó Julio García Espinosa, incluso gente más importante que yo. Y Orlando Rojas, que habían hecho películas. Y no solo no es una beca de cine, es una beca de arquitectura, de cultura, de música. Es una beca que yo después descubrí que es una beca que te dan dinero, te dan todo el dinero para que tú hagas lo que tú quieras hacer sin tener que darle explicación. Es la vez que más yo he tenido dinero en mi vida, de un tirón. Pero como existía, no, existe el embargo y sobre todo el dichoso bloqueo ese que se inventan ellos, hay una limitante para la Guggenheim muy evidente, que es que ellos no podían, o sea, si tú te ganas la Guggenheim siendo un argentino, tú puedes pedir el dinero y usarlo en Argentina. Pero yo como cubano no podía pedir el dinero y usarlo en Cuba. Claro. Yo tenía que recibir el dinero en Estados Unidos y usarlo en Estados Unidos. Y entonces yo dije, bueno, voy a Estados Unidos. Finalmente, además yo quería estar mucho. Primero desembarqué aquí en Miami, que nada más que estuve 15 días. En 15 días saqué mi licencia de conducción. Eso fue cuando ya viniste para acá. No. Eso ya es después. Ese año yo me fui. Todavía yo no había hecho cine. Todavía no. Ese año No sé, ahí vamos a llegar. Ahí vamos a llegar. Yo de ahí me fui a Nueva York y yo viví 1 año en Nueva York, en pleno centro de Nueva York, con mucho dinero, haciendo lo que me daba la gana. Porque cuando yo llegué a Nueva York y al segundo o tercer curso que yo cogí, me di cuenta que la educación norteamericana es tanto pagas, tanto sabes y tanto tienes. Si no pagas, no sabes ni tienes. Dije, bueno, pues yo a partir de ahora me voy a pagar lo que yo quiero saber. Y empecé a ver cuánto teatro hubiese, musical, ópera, ballet, exposiciones. Nueva York es la ciudad que no duerme. Bueno, yo fui una persona que no durmió en Nueva York durante 1 año casi. Porque además también me fui a los saunas, me fui a las discotecas, me fui a fumar marihuana. Y además llegó el momento que yo dije, no, espérate, si yo estoy en Nueva York y Nueva York es el centro del mundo, yo aquí mismo voy a ir cada día
a un lugar diferente, a comer comida diferente de cada país diferente para ver qué es lo que se come en cada país. Por lo menos lo que se come en Nueva York de cada país. Descubriste de todo un poco. Tenía dinero. Entonces, vi todas las comedias musicales, o sea, vi a Pavarotti. Nueva York es una ciudad especial porque aunque tú no vayas al teatro, a veces incluso uno ve cosas más importantes en la calle que las que ve y diariamente, constantemente. Nueva York también me dio la medida de que cualquier cosa es posible. Encontrarte a las 2 de la mañana un travesti vestido de novia llorando saliendo del metro es como, ¿y esto qué piña? Es como, qué cosa. Entonces, bueno, como se llama ese podcast. Bueno. Entonces, bueno, como dice el podcast. Entonces, a mí incluso después de ese año se me venció la visa, pude llevar a mi mamá, me recorrí Qué lindo. ¿Pudiste sacar a tu mamá de Cuba? No, pero mi mamá salía, porque mi mamá era directora de televisión, se había convertido en directora, y salía, también había de Italia conmigo, también iba a Alemania, no siempre conmigo, pero a veces yo lograba que le invitaran a un festival, y entonces nos veíamos en el festival, y yo logré que le invitaran aquí a Estados Unidos, y vino a Estados Unidos. Hicimos un recorrido por casi todo Estados Unidos, y ahí es que yo decido, y mi mamá me dice, ¿tú quieres quedarte en Estados Unidos? Y yo le digo, no, yo lo que quiero es ser cineasta cubano. Y regreso con mi mamá y empiezo mi carrera en Cuba. Y ahí es que yo empiezo mi carrera como director de teatro y como director de cine. Y ahí es que surge primero Nada, que me lleva... yo necesito saber, yo necesito que tú le hagas esa gran pregunta porque si no a mí me va a matar la incertidumbre. Dime. Por favor, pregúntale. Así que queríamos preguntarte cómo surgió, o sea, cómo lograste hacer tu primera película. Por favor. ¿Cómo fue eso? Todavía ni sé, es un cuento larguísimo, pero no las voy a agobiar. Cuéntanos un poco, ¿cómo porque fue? realmente fue una mezcla, una unión muy... Yo había regresado de Estados Unidos, regresado de toda esa vida que había tenido de Estados Unidos, Europa, Buenos Aires, todas esas vivencias. De ver el travesti vestido de novia en el metro de Nueva York. Bueno, imagínate. Y sabía que lo que quería era hacer cine en Cuba. Pero cuando regresé a Cuba, primera, era un problema. Yo venía de Estados Unidos. O sea, yo podía ser un agente de la CIA. Dios mío, ojalá un montón de trabas, horrible. Horrible. Pero también yo iba a filmar mi primera película, yo traía ya un proyecto de filmar mi primera película independiente y traía una productora norteamericana que yo había conocido en Nueva York para hacer esa película, pero esa mujer era muy buena persona, estoy buscando un encendedor para ver si puedo fumar cuando ustedes hablen. Esa mujer era muy buena productora, pero nunca había trabajado en Cuba. Entonces, cuando llegó a Cuba, empezó a tratar de hacer una película como la que ella hacía en Nueva York, y yo a decirle, no, eso no es así, en Cuba es otra manera, aquí no se puede hacer esto, aquí no se puede hacer. Y aquello terminó en una pelea entre ella y yo, que yo le había dado los derechos de la película, y yo tuve que esperar 2 años para poder hacer mi primera película. Eso fue el primero. Después, en los 2 años, yo empecé a hacer documentales, a meterme en cabeza en todos lados. Dirigí artísticamente el Festival de Cine de La Habana, el 20 Festival de Cine de La Habana. El director artístico fui yo. Y en ese 20 Festival Artístico yo conocí que era ya cuando se cumplían los 2 años, yo conocí un productor francés, buenísima persona, Thierry Forte, a quien le agradezco mucho, que se enamoró de mi guión. Y yo había escrito con uno de mis mejores amigos, Manolito Rodríguez, con el que también escribí Viva Cuba, y escribí después 2 películas que no se hicieron, que una era una comedia musical que se llamaba Candela, y la otra era la segunda parte de Nada, mi primera película, que se llama Nunca. Nada era una trilogía, se llamaban Nada, Nadie y Nunca, pero nunca encontramos a nadie para seguir haciendo lo que habíamos hecho en Nada. Me encanta Nada. Nada fue mi primera película, fue una fiesta. Ahí fue donde trabajó Verónica, ¿verdad? Verónica López, sí. Sí, fue ahí. Y Thais Valdés, que es mi amiga del alma.
la quiero. Además, nada, no solamente fue una fiesta, porque era por eso me río cuando la gente habla de que si yo soy frustrado. No, hija, no. O sea, aquella fue una fiesta donde yo pude, además de la fiesta que ¿Qué significó, película es? además la fiesta que significó hacer mi primera película, además de que la película era divertida, además de todas esas cosas, yo dije, bueno, yo esta me lo tengo que gozar. Entonces, filmar era una fiesta para todo el mundo. Incluso muchos técnicos del ICAI me decían, yo nunca he filmado en la historia del ICAI como se ha filmado nada, porque era una fiesta. Yo echaba spray de perfume en el aire, cascarilla, hacía cumpleaños colectivo, daba caramelos a la gente. Yo necesitaba pasarles mi alegría a la gente de lo que yo estaba haciendo, porque además también eso iba a salir en la película. Claro. Pero a pesar de que nada se estrenó, ganó premio en Cuba, tuvo mucho éxito en Cuba, es una película que ha marcado a muchas generaciones. En Cuba la oficialidad no le gustó nada. Claro. Nada. De entrada se encontraron. Es que no entraba tampoco en sus parámetros, o sea, no para solamente nada. eso, o sea, se empezaron a encontrar que yo no había dejado de ser el mismo que con mi primer corto tenía lo que ellos decían, desviaciones ideológicas. Yo tenía desviaciones, menos mal. Porque es mejor ir desviado ideológico que ir por el mismo lado. Desviaciones ideológicas, y entonces que yo tenía problemas políticos y bla, bla, bla. En fin, pero nada, no solamente se Ese era el tiempo donde había lo del divisionismo ideológico, ¿no? Que tanto le gustaba a ella. No, ya venía desde mucho antes, desde los años 60. Okay. Pero nada, además se estrenó internacionalmente en Cannes, en el Festival de Cannes, que es el festival más importante del mundo. Y imagínate, yo había hecho, para mí el premio siempre es, a mí los festivales y los premios y nada de eso, te lo juro, me importan, a mí no me interesa. Para mí el premio era hacer la película, poderla hacer. El resto, lo que viniera detrás, a mí no me importa. Yo no sabía que lo que iba a venir detrás, y yo no sabía que iba a venir Cannes, y que con Cannes fue Capri, Cannes, Perú, México. Empecé a viajar con Tai, mucho, demasiado. Llegó el momento que con Viva Cuba fue peor. Sí, te quería preguntar eso, ¿cómo fue hacer Viva Cuba y cómo Viva Cuba? ¿Qué pasó? Que el ICAI, cuando vio el ICAI no quiso seguir haciendo nada ni nunca. Yo les propuse hacer Candela, que era un musical que ya estaba escrito, tampoco quiso, y yo me enojé tanto. Yo recuerdo que yo llegué a mi casa y yo dije, yo no voy a seguir en el ICAI. Yo toda mi vida he estudiado y he querido llegar al ICAI, llegué al ICAI, llegué a hacer mi película, pero yo no puedo seguir ahí porque no me dejan hacer más nada. Entonces yo dije, yo tengo que hacer algo de lo que se arrepiente el ICAI de no haber hecho. Ahora a mí lo que se me mete en la cabeza es hacer algo que el ICAI diga, coño, pero ¿por qué no pudimos hacer eso? Y ahí fue cuando un día me iluminó la cabeza. Claro, yo había estudiado toda la historia del ICAI y había visto todas las producciones del ICAI, haciendo un documental que nunca salió sobre la historia del ICAI, y sabía que el ICAI había hecho cosas para niños, pero no había hecho cosas con niños. Claro. Y dije, aquí está el filón. Por aquí me meto. Por aquí me meto. Y me metí y di la patada a la lata, no porque hice con eso la primera película para niños, con niños en Cuba, sino porque también después me di cuenta, cuando la película Viva Cuba tuvo muchísimo más éxito que nada, incluso se vio en todo el mundo mucho más que nada. Incluso actualmente me da muchísima alegría que aquí en Estados Unidos se coge para enseñar español, y hay muchísima gente que conoce Cuba primero por Viva Cuba que por Cuba. Y a mí me maravilla las alegrías que me da Viva Cuba, porque de repente de encontrarme niños
que me dicen, yo vivo a Cuba, y yo decirle, yo soy mi director, y decirme, nada, eso no es verdad. Y a mí ponerme eso, o sea, para mí, Bueno, la primera hacer, vez que yo fui a un cine cubano y yo estaba en Cuba todavía fue en el 2006, 2007, si más no recuerdo. 2005, 2006 se estrenó la película. Ahí fui al cine Yara por primera vez y fue a ver el estreno de Viva Cuba. Fue una película, yo me crié en una familia de anticomunistas por completo, tenía un tío que era preso político, que desde chiquitica me enseñaba canciones de Carlos Varela y me decía, lo que te enseñan en la escuela no es así, es mentira y tal y Qué tal. bueno. Entonces, A mí siempre no, yo creía en eso, siempre Entonces, tuve eso de cerca, ¿no? Y me acuerdo que cuando salió la película Viva Cuba, mi tío me dijo, vamos. Yo no tenía idea qué era lo que se estrenaba, de lo que era, nada. Me dijo, vamos a ir al cine, que va a salir esta película y quiero que la veas. Y para mí fue una experiencia tan linda, porque tenía a mi mamá, yo en Estados Unidos, me sentí identificada mucho. claro. Tenía Pero a en mi la mamá en película, Estados Unidos. ojo, en la película no se habla de Estados Unidos. Yo prohibí que se hablara de Estados Unidos. Todo el ¿No? mundo sabe que De afuera. la madre lo que se quiere es ir, pero tú no sabes Ir, para dónde. sí, no, está afuera y se quiere ir. Entonces, es muy linda la dinámica esa de que sí, tú quieres estar con una parte de tu familia, pero tú no quieres dejar a tus amistades, tú no quieres dejar lo que Claro, conoces. Y más siendo claro. niño. No, Más no, siendo no. niño. Aparte, mira, Viva Cuba fue una cosa muy especial en mi vida, y yo sé que en la vida de mucha gente. Me emocionas ahora porque yo no suelo pensar en lo que hice, sino en lo que quiero seguir haciendo. Así que han logrado algo que yo no suelo hacer, porque a mí no me gusta volver en el pasado. Pero Viva Cuba, bueno, primero, ya te digo, después que la hice, pensando que era una película para niños, me descubrí que no solamente era una película para niños, era una película familiar. Ahora que tú me dices eso, es una película que podían ver los niños y que disfrutaban los adultos. Normalmente los niños no pueden ver las películas de los adultos, y los adultos se aburren las películas con los niños, pero Viva Cuba no funcionaba con Para adultos y con todo. niños. Además, los niños no podían ir solo al cine, tenían que ir con adultos. Incluso cuando se estrenó Viva Cuba, que probablemente por eso te ha invitado tu tío, fue porque yo puse el imperativo, o sea, la obligación de que ningún adulto podía entrar al cine si no iba con un niño. Como un niño. Qué Que lindo. si, que si la película era para niños, los niños eran los que tenían que invitar por primera vez a los adultos al cine. Y eso se hizo una moda. Bueno, yo me acuerdo también que yo me burlé mucho, entre paréntesis, ¿no? Yo fui al estreno, tú dices el estreno del Yara, que fue porque hubo un estreno al mismo tiempo en el Yara y en el Cine Chaplin. Y al que fui yo fue al Cine Chaplin, que era donde se estrenaban, y yo fui vestido de pionero. Y la gente se murió de la risa. Y Viva Cuba fue una película, por ejemplo, hecha específicamente para esos dos niños. Yo sabía que existían esos dos niños. Yo los había visto, yo incluso los había visto más chiquitos, y yo decía, yo tengo que hacer una película con esos niños son fabulosos. Esos dos niños, Jorgito y Malú, que se fueron a vivir a mi casa y que además vivieron durante todo el tiempo, que además la película se hizo con muy poco dinero, con mucho Estás trabajo. diciendo eso y estoy erizada de pie a cabeza. Con mucho trabajo, no, el ICAI no quería hacerla, un productor francés nos dio dinero, y entonces con una guagua y 15 personas empezamos. Alguien me dijo, ¿por qué no te vas a filmar a Pinar del Río, que está ahí cerca? Y yo le dije, no, si esta película habla de Cuba y de que los niños se van por toda Cuba, y yo conozco partes de Cuba, pero yo no conozco, yo jamás había estado en la punta de Maicí. Y entonces yo dije, ¿cómo me voy a ir al Faro de San Antonio? Que además jamás he estado en el Faro de San Antonio, que está más cerca. ¿Cómo me voy a ir al Faro de San Antonio a filmar? Y me voy a perder la oportunidad ahora que yo lo dije, que yo la creé de ir a... Entonces eso, en realidad la película no se filmó en toda Cuba. La película realmente se filmó en ¿cómo se llama? Baracoa, en la punta de Maicí. Se filmó un pedacito en Varadero, creo que incluso la parte de Varadero, que además fue la final, y casi toda se filmó en La Habana, buscando lugares que se parecieran a Camagüey. No, y se filmó un día que fue dificilísimo, en Trinidad.
Pero fue con mucho trabajo, o sea, mucho trabajo. Y además después para terminar la película fue horrible. Y además cuando yo estaba en el medio o sea, la película se estrenó, la película se vendió, porque es que no hay muchas películas para niños en el mundo. Entonces la película se vendió en todos lados. O sea, en Rusia, en Egipto, en todos lados. Yo siempre dije que a mí yo hubiese ganado más si mi primera película hubiera sido Viva Cuba y no nada. Claro, eso no quiere decir que no me guste, todo lo contrario, yo adoro cada una de mis películas como si fueran mis hijos. Si a mí tú me preguntas cuál es mi película preferida, yo te preguntaría, ¿y cuál de tus dos ojos es el preferido? Bueno, así surgió Viva Cuba y cuando estaba viendo Viva Cuba y todas esas cosas, yo enfermé en Francia, en medio del éxito de Viva Cuba. Yo enfermé y estuve acá a punto de morirme en Francia. A punto de morirme. Estuve a un tin así. Estuve 6 meses en un hospital. El éxito y además había empezado a hacer teatro en Cuba, que había hecho la primera puesta en teatro con un grupo mío que se llamó El Ingenio, que se llamó Las Viejas Putas, que estuvo 6 meses en cartelera. Y en el medio de todo eso yo estuve muy enfermo, a punto de morirme. Y eso, yo decía, ¿sabe? Que la gente hace el cuento de que los niños vienen de París, nacen en París, se los traen de París. Yo dije, coño, yo vine a París a morirme, que había ido con Viva Cuba. Pero no me morí, porque el bicho malo nunca muere. Y yo enfermé mucho y cuando regresé a Cuba, que ya pude regresar a Cuba, volví a Licay y empecé a hacer el resto de mi carrera en teatro y cine. Hice mucho teatro durante 10 años, hice cine. Seguí haciendo películas, Chamaco, El Premio Flaco, El Crematorio, Contigo Pan y Cebolla, hasta que hice una obra de teatro que se llamaba El Rey se muere en el 2015. Y en ese momento Fidel estaba medio cañaneando y bueno, el rey se muere, dijeron, ay, que el rey se muere, tú te estás burlando de Fidel. Y yo le dije, sí, me estoy burlando, pero ¿por qué no? Pero no está claro, que lo dice eres tú, no soy yo. Y entonces ahí me hicieron firmar un acta de que no podía hacer más teatro en mi vida en Cuba. Y por consiguiente eso venía que no podía hacer ni teatro ni cine. Entonces a esa hora ya yo dije, bueno, ¿qué voy a hacer en Cuba? ¿Qué puedo hacer si no me van a dejar hacer más nada? Lo que me queda es enfrentarme, como ya me había enfrentado al gobierno y a la manera de ser ellos, de mi manera de ser hasta mi manera de ser, y eso me puede costar la cárcel. Y realmente yo creo que yo le hago mucho más daño a esa gente, no dentro de una cárcel, sino fuera de una cárcel. Además, a mí no me interesa estar en la cárcel, sí. No soy carne de... Respeto mucho a las personas que están en la cárcel por defender sus ideas, pero yo creo que las ideas mías las debo defender en libertad. La cárcel le tengo pánico. Después que me entierren vivo, lo que más miedo le tengo a la cárcel. Y a la cárcel cubana, y a la cárcel política cubana. Entonces yo dije, no, mira, la única salida, yo salí de Cuba en el 2016. Ya soy ciudadano americano. Felicidades. No me interesa ser un ciudadano americano. O sea, no me interesaba. En realidad lo que me interesaba era ser ciudadano norteamericano. Para mí significa ser ciudadano del mundo. O sea, no necesitas tanto visa. Yo tuve que hacer, cuando yo viví en Europa, en todas esas cosas, tuve que hacer muchos trámites para visa de tal lado, visa de... Hace un mes atrás estuve en Europa y no tuve necesidad de pedir visa en ningún lado. Y los americanos, y además me pasó una cosa muy curiosa. Normalmente nosotros no somos americanos, y yo siempre veía a los americanos desde cómo lo ve un cubano. Pero la primera vez que este año, que fue la primera, el año pasado. No, ¿qué mes estamos? Es decir, el año pasado, a final del mes pasado, a mediados del año pasado, yo fui a Europa.
y fui con mi pasaporte americano. Y todos los europeos y toda la gente me veían como americano. Y eso quiere decir que me respetaban como americano y no me respetaban como americano. O sea, yo sentía cuando se burlaban de los americanos y yo decía, claro, entonces me pasó lo mismo que en la escuela de cine, ¿no? Sí. Ver el fenómeno desde adentro, desde afuera. Entonces, y el día que yo gané la ciudadanía norteamericana, no me puse muy contento. Realmente estoy muy agradecido a los Estados Unidos porque yo no le debo nada a este país, yo no he hecho nada por este país. O sea, yo no he hecho cine en este país, ¿vale? Yo no he hecho nada. En los Estados Unidos no tiene por qué darme food stamp, ni darme dinero como me dio al principio, ni darme nada de eso. O sea, yo estoy muy agradecido, pero yo tampoco tengo por qué sentirme feliz de dejar de ser quien soy para ser otro, porque no puedo ser quien soy en donde vivo. Entonces, cuando yo recibí mi ciudadanía, vuelvo y te repito, estoy muy agradecido, pero en realidad sentí un vacío cultural tremendo porque yo dije, ¿y por qué yo tengo que hacer esto? Si esto realmente, a ver. Uno dice, coño, que tengo que llegar a este país, serme ciudadano para poder ser alguien. Para poder ser, pero por otro lado, yo no lo veo, yo no lo veo como un impedimento. Yo creo que el exilio se puede ver como una tragedia, pero sobre todo se puede ver como una posibilidad. Sí, claro. Y aquí hay una posibilidad, de seguir viviendo. Bueno, yo en los peores momentos que he vivido en el exilio, que además en Cuba se habla del exilio, los que no viven el exilio. Y dicen, exiliarse. Mira, de aquí lo sentimos de verdad. Atrévete a hacerlo, atrévete a perder tu cultura, tu entorno, tu familia, todo. Yo lo perdí todo. Yo en este momento no tengo absolutamente nada. Perdí a mi mamá y lo único que me quedaba en este mundo era mi hija. Y la perdí también. Entonces, no tengo país. Mi país no, bueno, tengo país, sí, tengo Estados Unidos, gracias a Dios, que no es un país, es un continente casi lleno de culturas, sobre todo de la libertad de poder hablar mal hasta de Estados Unidos si no me da la gana y no me pasa nada. ¿Entiendes? Porque puedo decirlo. Y sobre todo he ganado la libertad. Mira, más importante para mí que la ciudadanía norteamericana es el carnet de medical marihuana. Que yo puedo fumar marihuana. Entonces, la libertad, coño, qué rica es la libertad. La libertad. Pero la libertad tiene un precio muy caro. Yo y Jessica, ahora que dices eso, yo y Jessica hace un capítulo atrás del podcast, estábamos hablando sobre las manifestaciones que hubieron en Cuba, ¿no? Y mencionamos esto de que es rico, ¿no? Que protesten y todo, pero lo difícil que va a ser para el cubano el día, y Dios quiere y sea pronto, el día de que sean libres, lo que va a ser para ellos lidiar con lo que es ser libre, porque no lo saben. No, por supuesto, porque además ellos creen que ser libre es hacer lo que te dé la gana. Exacto. Y ser libre también. Una responsabilidad. Y respetar el espacio del otro. O sea, hay muchísima gente que en internet que a mí me hablan de no, espérate. ¿Cómo tú vas a venir a mi perfil, que es el portal de mi casa, a decirme que yo estoy mal? Vete a tu casa y dilo desde tu casa. Desde tu casa tú puedes decir lo que tú quieras de mí. Pero así es. La portal de mi casa a mí no me da la gana. ¿Entiendes? Entonces la gente piensa que ganar la libertad es hacer lo que te dé la gana. No, es respetar también lo que le da la gana a los demás. Claro. Con la libertad viene una responsabilidad. Y estamos hablando mucho de eso, de que en Cuba, en el momento... Hacerte responsable de que hiciste lo que te dio la gana. Eso no. Y además, sin hacerle daño a la otra persona. O sea, en Cuba hay mira, hablemos de la invasión sonora. En Cuba hay una invasión, no esto que están hablando ahora de los problemas sonoros. En Cuba tú te montas en un almendrón. No te hace falta montarte en un almendrón. Vas por el medio de la calle. Y la bulla constante. Y la bulla. Esto es una invasión. En Cuba, no en Cuba, en el mundo entero. En Miami también. Yo no sé por qué la gente confunde alegría con volumen alto.
De verdad. Chico, es algo que tenemos que Si las tenemos. mayores alegrías, Yo soy alérgica a la uva, no me gusta. las mayores alegrías son por dentro. Cuando tú haces teatro, eso es teatro. Entonces, si a ti te gusta mucho el reggaetón, a mí no me importa, óyelo. Pero óyelo tú, no me lo hagas oír a mí. Exacto. Yo oigo nada más, fíjate, música clásica. Y yo puedo entender que la mayoría de la gente no soporte la música clásica. Pero yo no puedo obligar a todo el mundo a oír música clásica. Entonces, ¿por qué tú me obligas a? Entonces, en Cuba, nada más que eso, vaya, por ahí hay muchas más cosas que se han perdido. Se ha perdido el civismo, se ha perdido educación. Ha habido una degradación social a través de los años. Totalmente. Ellos han cambiado toda la historia. El cubano, sobre todo el cubano de adentro de Cuba en estos momentos, y también el que ha salido, porque eso fue un fenómeno, eso fue un trauma a la revolución. Así Lo que mismo. ellos dicen, la revolución eso no es una revolución, empecemos, eso es una resignación, por no llamarlo una resignación cubana. Eso te iba a decir ahora mismo, eso mismo te iba a decir. Esa es la palabra. O sea, Sí. por favor, y ha alentado la envidia o sea, lo cual no quiere decir, ojo, porque ahora empiezan a atacar el cubano. No, hay cubanos que sirven y hay cubanos que no. Hay cubanos que son muy vulgares y hay cubanos que son muy sí, claro, educados. no podemos generalizar, pero Para la nada. realidad es que la gran mayoría Para de la nada, sociedad cubana está generada completamente. Y no solamente de la sociedad cubana, de la sociedad mundial. Mundial. Se ha degradado mucho, porque lo que quieren es que la gente no piense. De ahí la falta de maestros, de ahí la falta de civismo, la falta de educación, y eso termina en que hay alguien que dijo, quien cosecha monstruos genera tempestades. Para allá vamos. Entonces, ¿Cómo fue, rapidito una pregunta, cómo fue declararte gay en un país como Cuba? Yo nunca me declaré. Primera, yo no soy gay. ¿Tú eras tú? No, primera, yo no soy gay. Que gay es mi novio. Ah, ya. Yo no soy gay. Tú no. No. Bueno, yo soy gay en el sentido, ¿tú hablas inglés? Sí, de todo. Gay en inglés es alegre. Feliz, sí. Feliz. Sí. Y prefiero ser gay a ser unhappy. Estoy de acuerdo contigo. A mí no me gustan los hombres, ni es que no me gusten las mujeres. A mí me gustan los seres humanos. Los humanos. Yo soy igual. Sea hombre o sea mujer. ¿Tienes algún proyecto por venir, Cremata? ¿Algún proyecto, alguna obra de arte, alguna obra de teatro? A ver, yo no quiero hacer más cine. ¿No? Yo no quiero hacer más teatro. Yo no quiero trabajar más. Yo no quiero trabajar. Yo después que perdí a mi hija, Algo muy duro, ¿cierto? es algo que no se recupera nunca nadie. Nunca. La gente, el día que, o sea, uno tiene que estar preparado y va a ser muy doloroso. Ojalá que ustedes no lo pasen cuando pierdan a sus padres y que no lo han perdido. Pero yo perdí a mi padre a los 13 años, perdí a mi mamá, y es un dolor tremendo perder a los padres, pero uno sabe que siempre los padres se van a morir primero que uno, pero no que un hijo se va a morir. Sí. Entonces, mi hija además murió en condiciones muy raras, todavía no está claro de que murió, no hubo investigación policial, cosa que a mí no hubo autopsia, no saben, no dicen, y cuando las cosas están muy oscuras, son terreno para que se inventen más cosas y para que yo me pueda inventar más cosas. Y además son el resultado de que algo no está claro ahí, porque cuando las cosas están claras, son claras, ¿no? Claro. Y realmente para mí no tiene sentido no tengo absolutamente ninguna esperanza de vivir, pero sí estoy como cerrando ciclo. Y realmente trabajar en cine o trabajar en teatro significa no solamente lo que yo pueda crear, sino tener que lidiar con más gente, o sea, sobre todo con gente que lo pague
y además responderle a ese dinero, o sea, porque nadie te da el dinero para que, bueno, la Guggenheim, pero casi nadie te da el dinero para que te digan, tú haces lo que te dé la gana y a mí no me responda. Claro. A no ser la lotería. Entonces, yo no quiero, yo ya me cansé, ya yo fui muy disciplinado en mi vida. Yo me cansé también me cansé, no quiero tener jefes, a lo mejor porque dirigí, y he descubierto que además, vuelvo y te decía, repito, el precio que tiene, el horrible precio que tiene la total independencia es la soledad. O sea, solamente cuando nosotros estamos solos es que podemos hacer lo que nos dé la gana. Y a mí, yo he logrado no tener que ocultarme para decir quién yo soy. Por eso yo te digo, yo no soy gay. Yo soy, hay una canción, un ícono del movimiento gay que pertenece a una comedia musical, que es I am what I am. Yo soy lo que yo soy. Si tú me quieres clasificar, ese es tu problema. Tú eres el que está haciendo tu estante, no yo. Yo no me voy a situar en tu clasificación. No me clasifique. De hecho, yo creo, alguien me decía, y yo le dije, Daniel Romero, el actor, que es muy amigo mío, me decía, es que tus películas todas son diferentes y todas se parecen. Y yo le decía, cuando yo empecé a hacer mi primera película, yo dije, yo no sé si yo quiero hacer una película buena o no, o mala. Yo lo que quiero es hacer una película diferente. Y ahí empecé a descubrir que la diferencia es lo único que nos hace únicos a nosotros. Lo único que nos diferencia, es cierto. Lo único que es lo único que nos une. Lo único que nos hace unidos es lo diferente que somos. Exacto. Entonces, nosotros tenemos tú cagas igual que yo, orinas de otra manera, aunque yo orino sentado, igual que las mujeres, porque no me gusta orinar, claro, en mi baño, no en el baño público. Tú sientes, padeces, todo, pero como tú sientes y lo que tú sientes, solo lo sientes tú. Entonces, tú eres igual que yo, pero eres diferente. Entonces, esa parte de la diferencia, que además la tiene muy mal pensada el marxismo, el socialismo, el comunismo, el fidelismo, el socialismo, todos los ismos, el canelismo, todas esas cosas que incluso el madurismo, el fascismo, el bidenismo, el trumpismo, todos los ismos son excesos y son al final ignorancia, porque es la negación de la otra persona, de lo diferente. Sí. O sea, tú no eres igual que yo, tú no eres rubio, yo te tengo que eliminar. No, porque si todos fuéramos iguales, sería súper aburrido. Y además, aunque quisieras, y aunque lograras que todos fueran iguales, ninguno es mentira, no son iguales. Mentira. Nadie puede ser igual. Tienes razón. Entonces, yo soy un gran defensor no solamente de la marihuana, soy un gran defensor de la diferencia, porque la diferencia es lo que nos hace únicos. Cuando tú te mueras, no va a existir nadie como tú, absolutamente nadie como tú, ni ha existido antes nadie como tú, a pesar de que puedas creer en la reencarnación y que yo creo que trabajé en la corte de Luis XIV en mi vida anterior. Pero como Juan Carlos Cremata, por eso a mí también me da risa cuando esas ciberclarias, que además todas, basta que una ciberclaria te ataquen, ahora tú lo único que tienes que hacer es buscar el perfil. Y es un perfil vacío, o es un perfil aburrido, o es un perfil que no dice absolutamente nada. Entonces te dicen, por favor. A ver, tú te escondes detrás de un perfil oculto para decir lo que piensas. Lo que piensas. Y yo te estoy diciendo que yo soy Juan Carlos Cremata Malberti, con 2 nombres y 2 apellidos, con mi dirección, y te estoy diciendo qué es lo que pienso. Si te molesta, este es tu problema. Pero no me escondo para decir lo que siento y lo que pienso. Yo creo que todo el mundo tiene una tragedia consigo y yo tengo la mía. Entonces uno no quiero estar... Hay una canción creo que es mexicana,
muy bonita, que dice, y con esto voy a terminar, te lo juro. No me preguntes por qué estoy triste, porque eso nunca te lo diré. Mis alegrías las compartiste, pero mis penas no, ¿para qué? Así es. Bella. Muchas gracias, Cremata. Chao, chao. Gracias a ustedes. Cuídense mucho. La vida es bella a pesar de... La vida es bella si uno la hace bella. También puede hacerla horrible. Blanco. ¿Eh? La vida es como un lienzo en blanco. Eso depende de ti ponerle los colores. Sí. Si le pones y desconfía mucho, mucho, mucho de las personas que solo se han leído un solo libro. Confía en quienes se han leído muchos libros, pero sobre todo, en vez de confiar en una persona, para poder confiar en una persona que ha leído muchos libros, lee muchos libros y entonces vas a aprender a confiar en ti, que es lo más Muchas gracias. De fondo de mi corazón, realmente gracias por esta entrevista. Chao. Por esta entrevista tan linda, porque me has cumplido un sueño. Chao. Aunque No te preocupes, chao. Muchísimas gracias por ustedes. Ahora las veo mejor. Son muy bonitas las dos. Gracias. No se los dije antes porque lo estaba reservando como para el broche de oro. Y cuídense mucho, estudien mucho, vivan y dejen vivir a los demás. Muchas bendiciones para ti, muchas gracias por esta entrevista tan linda. Y nada, esperemos que sea la primera de muchos reencuentros que tengamos. No, yo espero que no, que sea la última, porque a mí no me gustan las entrevistas, no me gusta dar la cara. De hecho, no les voy a pedir que me pasen ningún link. El último link. A mí no me gusta, a mí no me gusta verme. De hecho, nosotros tampoco. De hecho, también por eso me hacía esto, porque así las miraba a ustedes y no me miraba a mí. Para mirarme a mí está el espejo y el espejo dice Sigan que estoy muy bonito. a Juan Carlos Cremata en todas las redes, en su Instagram. Espérate, es lo más importante, esto sí es muy importante antes que tú vayas a cortar, porque tú me dijiste que yo estaba haciendo ahora y eso sí es importante. Yo en este momento estoy haciendo, yo soy en este momento memero, yo hago memes. Me encantan, todos. Y eso me ha significado que estoy haciendo, no solamente hice un libro, ya estoy haciendo una colección de libros. Entonces, ya en Amazon tú puedes comprar mis libros que se llaman Memeo Todo. Está Memeo Todo de nuevo, Memeo Todo otra vez, Memeo Todo la serie, y Memeo Todo, el quinto es Memeo Todo, bueno, no me acuerdo. Pero ahora lo que está saliendo al aire en mis redes sociales, porque yo lo mismo que hago en Facebook, lo hago en Instagram y en Twitter. Pero en Facebook pongo unos textos completos que puedes leer y en Instagram y en Twitter pongo que si quieres leer los textos vayas a Facebook. Y estoy haciendo una serie que me encanta, que se llama Memeo Todo con las Glorias, contándole a los cubanos sobre la cultura cubana, quiénes son los personajes de la cultura cubana, que no son solamente gente de zona, la papaya de 40 libras, ni el chocolate no, que son gente que tiene, que Cuba es resultado de otra historia, y eso ha tenido mucho éxito. Entonces, este año, a mediados de año, está en sobreaviso, porque no estoy seguro que no va a salir un libro, sino van a salir 2 más de memeo, que se llaman Memeo Todo con las Glorias. Ya saben, búsquenlo en Amazon y síganlo en sus redes. Espéralo, en Amazon están todos los memeos hasta ahora. Pero eso están muy buenos ahora, que la gente le gusta mucho, que se llaman, eso pertenecen a Memeo Todo con las Glorias 1 y Memeo Todo con las Glorias 2. Van a poder ver pedazos e imágenes de memes con descripciones. No, en este caso, en el caso de los memeos anteriores son memes, son imágenes. En el caso del Memeo con las Glorias es muy bonito porque tú puedes leer en una página el texto de la persona que es y en la otra puedes ver el texto, la foto. Entonces es muy instructivo y además lo estoy escribiendo y a mí me gusta mucho escribir, entonces
he descubierto que no necesito hacer cine. Mira, esa pregunta no te la terminé de contestar. No necesito hacer cine, ni necesito hacer teatro, sino que al hacer meme estoy haciendo cine, porque tengo que hacer visualmente una cosa, hacer un casting, buscar una historia, buscar un personaje, es como hacer un documental, en este caso, estudiar. Y eso todo lo hago yo solo en mi teléfono o en mi computadora. No necesito dinero de nadie. A mí no me paga nadie. Me pagarían todo el mundo si la gente después, todo el que compre mis libros, de los cuales no me llega, por supuesto, todo el dinero. Me llega un porcentaje de 3 pesos. Pero de 3 pesos en 3 pesos. Y además, a mí no me importa vender, yo no sé vender, yo no soy capitalista, a mí lo que me importa es crear y publicarlo. Entonces, para mí es más importante que el libro se venda porque la gente lo conozca y lo quiera que tener mucho dinero y que volverme rico, porque si yo me vuelvo rico, ¿para qué me sirve? Ya mi hija no vive. Si yo me gano un Oscar, ¿para qué me sirve? A mí no me interesa. Claro que se lo puedo dedicar yo todos mis libros, yo todo lo que haga a partir de ahora, se lo dedico a mi hija. Pero no tengo ganas de vivir, tengo ganas de cerrar capítulos. Y uno de los capítulos es contar todo lo que sé a través de mis escritos y mis memes. Muchísimas gracias. Entonces, esperen los libros. Eso era muy importante. Eso era lo más importante de toda la entrevista. Esto sí Muchas gracias por todo. Esto sí que no lo corten, aunque haya pasado la entrevista, la despedida. Please. Muchísimas gracias a todos por ver esta entrevista. Ya saben, suscríbanse, denle like, déjennos sus comentarios de lo que pensaron de esta entrevista. Sigan a Cremata, compren sus libros. Nada, muchas gracias, Cremata, por todo y bendiciones para ti. Gracias por compartir. Chao. Sí, muchas gracias. Cuídense.